Hola Virginia, buenas tardes por allá por Madrid. Hola, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, doctora Virginia, por haber aceptado la invitación. Gracias a vosotros. Gracias a todos los que nos acompañan y me voy a permitir hacer una breve presentación de tu persona. La doctora Virginia, ella es graduada de la Universidad Complutense de Madrid y ha obtenido el Premio Extraordinario de Grado 2015-2016. En el 2017 ella obtuvo el Premio Ignacio Cruz a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria. La doctora Virginia también pertenece al Grupo de Investigación de Anestesia y Analgesia de la Universidad Complutense de Madrid. En el 2018 obtuvo el título de posgrado de especialista en anestesia y analgesia en pequeños animales por la misma universidad. Ha realizado estancias en los servicios de anestesiología de los hospitales de pequeños animales de la Universidad de Edimburgo y de la Universidad de Berna, en Suiza. Y es coautora de publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha presentado diferentes comunicaciones en congresos y jornadas nacionales, especialmente en el ámbito de la ventilación mecánica. En la actualidad, la doctora Virginia está realizando un programa de doctorado también en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, España. De nuevo, muchísimas gracias, Virginia, por acompañarnos. Es un placer tenerte. Gracias a todos por acompañarnos. Y pues para no quitar mucho tiempo, pues vamos a dar inicio a esta charla sobre ventilación mecánica. Y al final haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Perfecto. Virginia. Muchas ¿Puedes gracias, José compartir tu Antonio. pantalla? Allá voy. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto, aquí estamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos desde España y buenos días a quienes nos estáis viendo desde diferentes puntos de América. Bueno, en primer lugar me gustaría, por supuesto, agradecer a José Antonio y al resto de la organización de este ciclo de conferencias, pues el haberme invitado, ¿no?, a dar esta charla. Estoy encantada de hacerlo y, bueno, pues espero que os resulte útil o resulte interesante. Y bueno, también me gustaría, pues bueno, mandar desde aquí mucho ánimo, porque creo que la situación sanitaria en algunos países de Sudamérica ahora mismo está siendo bastante complicada. Entonces, bueno, pues nada, espero que todos vosotros, todos los que nos estéis viendo y vuestros familiares os encontréis bien y lo dicho, mucho ánimo. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Como decía José Antonio, hoy nos toca hablar sobre la ventilación mecánica durante la anestesia en perros y gatos, en pequeños animales. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En primer lugar, repasaremos algunos conceptos básicos de fisiología respiratoria que nos van a ayudar después a entender las bases de la ventilación mecánica. En segundo lugar, veremos cuáles son los objetivos y las indicaciones de la ventilación mecánica. Y después pasaremos a ver cómo programar adecuadamente un ventilador mecánico y cómo monitorizar adecuadamente la ventilación mecánica que estamos realizando en nuestro paciente. Después pasaremos a hablar algunos aspectos, ¿no?, sobre las maniobras de reclutamiento alveolar de forma muy breve. Y para terminar la charla, comentaremos cuáles son los efectos negativos, tanto hemodinámicos como pulmonares, de la ventilación mecánica. Y por último veremos cómo realizar el destete del ventilador, ¿no?, que es ese procedimiento por el cual retiramos la ventilación mecánica de nuestro paciente anestesiado. En primer lugar, como decía, para entender después todo lo relacionado con la ventilación mecánica, lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿no?, algunos conceptos básicos de fisiología respiratoria. Hablamos de ventilación mecánica. Bien, ¿qué es la ventilación? La ventilación, como todos sabéis, es el movimiento de gas entre la atmósfera y los alveolos. Cada ciclo respiratorio consta de una fase inspiratoria, durante la cual el aire entra en los alvéolos, y una fase expiratoria, durante la cual el aire sale de ellos. El aire inspirado no se expira inmediatamente, sino que va a permanecer de forma fisiológica unas fracciones de segundo dentro de los alvéolos, y esto es lo que se conoce como pausa inspiratoria.
Como también sabéis, en los alvéolos pulmonares es donde se produce el intercambio gaseoso, por el cual se oxigena la sangre y se elimina dióxido de carbono de ella. El intercambio gaseoso va a ser especialmente eficiente durante la pausa inspiratoria, ya que, como hemos comentado, el aire, el gas, va a permanecer unas décimas de segundo en los alvéolos y se va a favorecer una distribución mucho más homogénea del gas inspirado. En cuanto a los volúmenes respiratorios, el volumen corriente o volumen tidal es el volumen de gas que el paciente inspira o expira en cada ciclo respiratorio, es decir, es el volumen que el paciente mueve en cada respiración. Por su parte, la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto y el volumen minuto es el volumen de gas que el paciente mueve por minuto. Por tanto, si multiplicamos el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, obtenemos el volumen minuto, que es el que va a determinar la cantidad de CO2, de dióxido de carbono, que se van a eliminar de los pulmones de nuestro paciente. Sin embargo, no todo el volumen corriente que un paciente inspira va a participar, va a intervenir en el intercambio gaseoso, sino que parte se va a dedicar a ventilar espacios no perfundidos, y esto es lo que denominamos espacio muerto fisiológico. Este espacio muerto fisiológico se divide en el espacio muerto anatómico, que está formado por las vías aéreas, tráquea, bronquios, etc., y el espacio muerto alveolar, consta de alvéolos que están ventilados pero no están perfundidos. Es muy importante que nosotros durante la anestesia no añadamos más espacio muerto, que consideraríamos espacio muerto instrumental. ¿Cómo? Pues utilizando tubos endotraqueales de longitud adecuada, porque si utilizamos un tubo endotraqueal demasiado largo, toda aquella porción del tubo endotraqueal que se extienda más allá de los incisivos del paciente va a añadir espacio muerto, y evitando colocar piezas innecesarias entre nuestro tubo endotraqueal y el circuito anestésico, como por ejemplo filtros, ¿no?, intercambiadores de calor y humedad, etcétera, etcétera. Esto va a ser especialmente importante o va a cobrar especial relevancia en pacientes de pequeño tamaño, puesto que cuando un perro pequeño va a mover menos volúmenes corrientes más bajos, y pequeños cambios pueden suponer incrementos importantes en el espacio muerto. En estos dos estudios se vio que durante la ventilación mecánica el espacio muerto fisiológico en perros puede llegar a ser de hasta el 50 o el 60%. Esto representa el doble del espacio muerto fisiológico que encontramos en nosotros, en las personas, en los pacientes humanos. Esto, como veremos más adelante, tendrá su importancia a la hora de, o bueno, quizás sea la razón por la cual nosotros no vayamos a poder extrapolar el uso de volúmenes corrientes bajos, ¿no?, que últimamente, viene siendo lo normal en medicina humana. Probablemente no podamos extrapolarlo a nuestros pacientes caninos, ¿no?, y felinos, perros y gatos con pulmones sanos, ¿no? Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Bien, ¿y cómo se produce la ventilación? ¿O cuáles son las diferencias entre la ventilación espontánea y la ventilación mecánica? En ambos casos, el aire se va a mover de un sitio a otro por diferencia de presiones. Concretamente, se va a mover del sitio donde haya más presión al de menos presión. ¿Qué ocurre en ventilación espontánea? Durante la ventilación espontánea, en la fase inspiratoria, el movimiento de los músculos respiratorios y la contracción del diafragma van a aumentar el tamaño de la cavidad torácica, generando una presión negativa intratorácica y, por tanto, un gradiente de presión entre la entrada de la vía aérea y el alveolo, de tal forma que hace que el aire entre en los pulmones. Por tanto, la ventilación espontánea es una ventilación por presión negativa. En cambio, cuando nosotros decidimos aplicar ventilación mecánica en nuestros pacientes, lo que estamos haciendo es forzar la entrada de aire, la entrada de gas en los pulmones del paciente, aplicando presión positiva mediante el movimiento normalmente de una concertina o de un pistón. Por tanto, la ventilación mecánica es una ventilación por presión positiva. Y en ambos casos la expiración es un proceso pasivo, es decir, depende de la relajación de los músculos respiratorios y de la tendencia del pulmón a volver a su estado de reposo mediante fuerzas elásticas. Es decir, que en la ventilación mecánica no hay succión por parte del ventilador.
Bien, hemos hablado que durante la ventilación mecánica debemos ejercer cierta presión positiva para introducir un determinado volumen de gas en el pulmón de nuestro paciente. Bien, ¿y cómo se relacionan, ¿no?, este volumen y esta presión? Nosotros podemos representar en una gráfica los cambios que se producen en el volumen de gas introducido en relación con el diferencial o la presión ejercida, de tal forma que obtenemos una curva de este tipo. En la primera parte de la curva, cuando los alveolos todavía están colapsados, tenemos que ejercer mucha presión para introducir un poco de volumen, hasta que se alcanza un punto de inflexión a partir del cual nuestros alveolos comienzan a abrirse y ante aumentos de presión, pues el volumen aumenta proporcionalmente. De nuevo, hasta alcanzar un nuevo punto de inflexión donde vuelve a haber otro cambio, a partir del cual grandes incrementos en la presión van a suponer pequeños incrementos en el volumen administrado. ¿Por qué? Porque ya tenemos alveolos sobredistendidos. ¿Dónde nos vamos a querer mover nosotros en la ventilación mecánica de nuestros pacientes? Pues en el área comprendida entre ambos puntos de inflexión, de tal forma que apliquemos presiones por encima de este punto de inflexión inferior para evitar que los alveolos se colapsen y presiones por debajo de este punto de inflexión superior para evitar sobredistender los alveolos y por tanto pasar, ¿no?, a esta parte derecha de la curva. Bien, pues la relación entre el volumen de gas introducido y el diferencial de presión necesario para introducirlo es lo que se conoce como distensibilidad o complianza del sistema respiratorio. La distensibilidad se mide en mililitros por centímetro de agua y por kilogramo de peso corporal, y más o menos se asume que un valor razonable, esto probablemente, probablemente no, extrapolado de medicina humana, sobre todo de paciente pediátrico, se asume que debe ser, o lo normal, la distensibilidad normal más o menos, pues puede ser o debería ser de al menos una vez el peso del animal. Ahora veremos qué hay ahora mismo publicado en perros, si realmente sabemos o no, ¿no?, cuál es la distensibilidad normal en el perro. Bien, la distensibilidad es un parámetro que va a representar la facilidad con la que el pulmón y la pared torácica se van a distender, es decir, cuánta presión hace falta para introducir un determinado volumen de gas en el paciente. Si la distensibilidad es alta, significa que hace falta poca presión para introducir un determinado volumen de gas. Es lo que ocurriría si intentásemos llenar con aire un globo de aire, y es lo que ocurriría, por ejemplo, en determinadas razas como los galgos. Los galgos, los lebreles, tienen un tórax muy profundo y una distensibilidad alta, ¿no? Pero ¿qué ocurre si la distensibilidad es baja? Significa que tenemos que aplicar mucha presión para introducir ese mismo volumen de gas. Es lo que ocurriría si intentásemos llenar con aire un globo de agua. Nos cuesta mucho. Es un ejemplo típico, ¿no?, en nuestros pacientes, pues es un bulldog que tiene una conformación torácica en tonel y nos cuesta más, ¿no?, que en un galgo introducir el volumen corriente. ¿Por qué es importante que nosotros monitoricemos la distensibilidad durante la ventilación mecánica? Porque es un parámetro que va a estar relacionado con la formación de atelectasias, y una disminución de la distensibilidad es un marcador, digamos, indirecto, en ausencia de técnicas de imagen, del grado de colapso alveolar en el pulmón de un paciente durante la anestesia. Pero como decía, ¿cuál es la distensibilidad del sistema respiratorio normal en nuestros pacientes, en pequeños animales? A día de hoy realmente no conocemos como tal el rango de referencia. ¿Por qué? Porque la distensibilidad es un parámetro que se va a ver influenciado por muchos factores. En primer lugar, se ve influenciado por el peso corporal, está directamente correlacionada con el peso corporal, y es por ello por lo que se expresa muchas veces por kilogramo de peso vivo. Pero además, en medicina humana también se ha demostrado que depende de la edad y también depende de otros factores, como pueda ser la condición corporal, la conformación torácica, muy importante dada la variabilidad de razas con la que trabajamos nosotros, ¿no?, en nuestros pacientes, sobre todo de la especie canina, y el tipo de cirugía. A día de hoy, el único estudio publicado que un poco da cuáles son los valores normales de distensibilidad en el perro sano, es este que os presento aquí, en el cual, pues ellos
sugerían o proponían una fórmula en la cual estimar el valor normal de distensibilidad de un perro simplemente a partir de su peso corporal, ¿no? El problema es que esta fórmula probablemente no se pueda extrapolar a todos nuestros pacientes caninos, probablemente esté limitada a las condiciones de este estudio y a la población canina en particular incluida en este estudio. En este estudio se incluyeron pacientes de muy diferente condición corporal, de hasta 18 razas diferentes, sometidos a un único tipo de cirugía, cirugía ortopédica. Por tanto, realmente no sabemos qué ocurre en un perro, por ejemplo, un perro muy obeso en una cirugía abdominal, no lo sabemos. Pero bueno, como decía antes, un valor razonable puede ser asumir que al menos pues una vez el peso del animal. Muchas veces lo que hacemos al final es pues bueno, evaluar tendencias, ¿no?, durante la anestesia. Bien, una vez que hemos repasado estos conceptos básicos de fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica, vamos a ver por qué usamos nosotros la ventilación mecánica, cuáles son los objetivos que perseguimos cuando nosotros decidimos ventilar mecánicamente a nuestro paciente. Todos sabéis que durante la anestesia general se produce hipoventilación debido al efecto de todos los fármacos que nosotros administramos durante la anestesia sobre la función respiratoria. Esto al final va a conducir o puede conducir a un intercambio gaseoso inadecuado, dando lugar al desarrollo de hipercapnia y de hipoxemia si no suplementamos con oxígeno. Por tanto, a priori, los dos objetivos básicos de la ventilación mecánica van a ser, por un lado, mantener la normocapnia, entendiendo como tal una presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial de entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y teniendo en cuenta que los valores de CO2 que nosotros solemos monitorizar mediante capnografía suelen estar 5 milímetros o de 3 y 5 milímetros por debajo de los valores en sangre arterial en condiciones normales. Y el segundo objetivo sería mantener una buena oxigenación, entendiendo como tal una presión arterial de oxígeno de al menos 80 milímetros de mercurio. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros la oxigenación es posible mejorarla muchas veces simplemente aumentando la concentración de oxígeno en el gas inspirado, es decir, aumentando la FiO2, ¿no?, la fracción inspirada de oxígeno. Por tanto, es muy raro que nosotros realmente veamos hipoxemia en un paciente sano, salvo, por supuesto, que tenga un compromiso respiratorio previo, que haya tenido un problema particular durante la anestesia. Por tanto, se considera que el objetivo clínico de la ventilación mecánica es el mantenimiento de la normocapnia, y todo esto, por supuesto, sin producir daño pulmonar ni alteraciones hemodinámicas. ¿Y cuando usamos la ventilación mecánica? ¿La utilizamos siempre? No tiene por qué. En principio la vamos a usar en todas aquellas situaciones en las que el paciente no sea capaz de ventilar de forma adecuada, espontáneamente, y no sea capaz de mantener un volumen minuto adecuado que le permita mantener sus niveles de CO2 en un rango normal. Un ejemplo típico o una indicación típica de la ventilación mecánica es cuando administramos bloqueantes neuromusculares, un ejemplo típico, la cirugía intraocular. Cirugía torácica, puesto que la apertura quirúrgica de la pared torácica y de la pleura va a eliminar la presión negativa fisiológica intratorácica, y por tanto el paciente no va a poder generar esa presión negativa, ¿no?, de la que hablábamos antes, y vamos a tener que aplicar ventilación mecánica. Cirugía laparoscópica, puesto que la instauración del neumoperitoneo lo que va a hacer es aumentar la presión intraabdominal y va a empujar y desplazar cranealmente el diafragma, disminuyendo hacia la cavidad torácica, ¿no?, y disminuyendo el volumen de la cavidad torácica, el volumen pulmonar y también la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire o de gas que queda en los alvéolos al final de la expiración. Por supuesto, en pacientes con algún tipo de problema neurológico que, pues que tengan una insuficiencia ventilatoria. En situaciones de apnea o hipoventilación marcada, esto se nos da de forma relativamente habitual, ¿no?, durante la anestesia, cuando el paciente no es capaz de mantener ventilando espontáneamente unos niveles de CO2
en rango normal y ya vemos que en el capnógrafo vemos que empiezan a aumentar por encima de 55-60 milímetros de mercurio. Pero en pacientes con un aumento de la presión intracraneal o en los que un aumento de la presión intracraneal estuviese contraindicado, conviene ser mucho más estrictos en el mantenimiento de esta normocapnia y ya aplicar ventilación mecánica cuando los niveles de CO2 expirado empiecen a aumentar por encima de 45 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque los niveles de CO2 expirado elevados van a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y con ello la presión intracraneal. Por tanto, en estos pacientes se recomienda a toda costa evitar la hipercapnia e incluso mantener el CO2 en la parte baja del rango, es decir, entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Bien, los ventiladores que habitualmente utilizamos nosotros durante la anestesia, que se denominan normalmente ventiladores por presión positiva intermitente, presentan diferentes modos de ventilación que pueden clasificarse en base a distintos criterios. Nosotros ahora vamos a hacer la clasificación, yo creo que la más sencilla, porque luego, bueno, pues dependiendo de la casa comercial, muchas veces, bueno, pues al final denominan a estos modos ventilatorios y a sus combinaciones con diferentes siglas, diferentes abreviaturas, y a veces ocurre que a un mismo modo ventilatorio dos casas comerciales lo denominan de distinta forma. Entonces nos vamos a olvidar de las abreviaturas y de las siglas y simplemente vamos a ver una clasificación muy sencilla. Como decía, los modos de ventilación mecánica se pueden clasificar en base a distintos criterios. Yo voy a hacer una clasificación en base a 3. Según el grado de participación del paciente en el trabajo respiratorio, podemos distinguir 3 modalidades ventilatorias. Los modos obligatorios o controlados, también denominados a veces mandatorios, en los cuales el paciente no participa en el trabajo respiratorio. Los modos asistidos o sincronizados, en los cuales la mayor parte del trabajo respiratorio la va a realizar el ventilador mecánico, pero sincronizado con el esfuerzo inspiratorio del paciente. Y los modos de soporte, en los cuales el ventilador lo que va a hacer es apoyar cada ventilación iniciada por el paciente para, por ejemplo, aumentar el volumen corriente. Si bien es cierto que existe esta clasificación, los modos más habituales o que utilizamos más habitualmente durante la anestesia son los modos controlados y son en los que nos vamos a centrar hoy. Pero bueno, que sepáis, ¿no?, que existen pues también modos asistidos, sincronizados, de soporte, con diferentes combinaciones entre ellos, que bueno, pues si los tenemos disponibles en nuestra estación de anestesia o nuestro ventilador, pues perfecto, los podemos utilizar. Pero hoy no nos da, por la duración limitada de la charla, pues no nos da tiempo a verlos en detenimiento. Bien, pues cada modo ventilatorio, a su vez, se puede definir en función del parámetro principal que nosotros vayamos a ajustar en el ventilador y que va a determinar el ciclo respiratorio. Y así distinguimos modos controlados por volumen, en los cuales durante la fase de la inspiración, durante la fase inspiratoria, el objetivo va a ser que el ventilador alcance un volumen corriente determinado que nosotros hayamos programado en los ajustes del ventilador, independientemente de la presión que sea necesario ejercer. Por tanto, luego veremos que nosotros tendremos que marcar una presión máxima de seguridad en el ventilador para evitar o para garantizar la seguridad del paciente. Pero también tenemos modos controlados por presión, en los cuales el objetivo es totalmente el opuesto. Aquí, durante la inspiración, el ventilador va a alcanzar sí o sí la presión inspiratoria que nosotros hayamos programado, que nosotros hayamos preestablecido, independientemente del volumen corriente que se administra al paciente. Por tanto, habrá más riesgo de suministrar un volumen corriente inadecuado al paciente y, por tanto, será muy importante que lo monitoricemos, como luego veremos. Pero además existen modalidades controladas por flujo, en las cuales no podemos programar directamente el volumen corriente, sino que en su lugar programamos el flujo inspiratorio necesario para suministrar ese volumen corriente. Nosotros hoy nos vamos a centrar únicamente en las modalidades controladas por volumen y por presión y nombraremos prácticamente la ventilación controlada por flujo. Y por último, también podemos clasificar los diferentes modos ventilatorios en función del tipo de ciclado.
El tipo de ciclado se refiere al mecanismo que desencadena el inicio del siguiente ciclo respiratorio, el inicio de la siguiente inspiración. Esto puede venir activado por el ventilador o activado por el esfuerzo inspiratorio del paciente. ¿Cómo detecta el ventilador ese esfuerzo inspiratorio del paciente? Pues detecta a partir de un valor umbral de presión o flujo negativos. Realmente esta clasificación es menos importante porque la mayoría de los ventiladores que nosotros habitualmente utilizamos en nuestro ámbito en veterinaria durante la anestesia son ventiladores ciclados por tiempo, es decir, la duración de la inspiración va a venir determinada por una frecuencia respiratoria, por un tiempo inspiratorio, etc. Pero es cierto que existen ventiladores en los cuales la duración de esa inspiración y, por tanto, que salte, ¿no?, el siguiente ciclo respiratorio va a venir determinado porque se ha alcanzado un volumen corriente determinado, porque el flujo ha llegado a un valor específico o porque se ha alcanzado una presión inspiratoria determinada. Ojo, no confundir esta clasificación de ciclado por volumen, presión, flujo con las modalidades controladas por volumen, presión, flujo. Como decía, hoy nos vamos a centrar en cómo programar un ventilador controlado por volumen y por presión. Bien, pues el primer parámetro que debemos programar es la fracción inspirada de oxígeno o FiO2. En principio, se recomienda programar la menor fracción inspirada de oxígeno posible que nos permita mantener una correcta oxigenación, pero siempre teniendo en cuenta que debemos aportar una mezcla con una concentración de oxígeno superior a la del aire ambiental, es decir, siempre deberíamos suplementar con oxígeno y, por tanto, aumentar la FiO2 por encima del 21% para evitar hipoxemia. Normalmente utilizamos mezclas de oxígeno y aire medicinal con una concentración de oxígeno de entre el 40 y el 50%. ¿Por qué a priori no se recomienda utilizar una fracción inspirada de oxígeno del 100%? A priori, porque si nosotros no tenemos en nuestro centro, en nuestra clínica o en nuestro hospital posibilidad de mezclar aire medicinal con oxígeno, por supuesto, es un periodo corto el de la anestesia, 2, 3, 4 horas, no hay problemas de toxicidad por oxígeno, por tanto podemos emplear sin problema un solo oxígeno, oxígeno puro. Lo que no deberíamos emplear nunca es aire ambiental. Pero en principio, ¿por qué no se recomienda programar esta FiO2 del 100%? Porque se ha comprobado, se ha demostrado, tanto en medicina humana como en veterinaria, que el empleo de fracciones inspiradas de oxígeno altas favorecen el desarrollo de atelectasias por un mecanismo que se denomina reabsorción del oxígeno. ¿En qué consiste este mecanismo? Este mecanismo se basa en que el oxígeno que queda en el alveolo es un gas que difunde muy rápidamente a la sangre y que va a pasar muy rápidamente a través de la membrana alveolocapilar. De tal forma que si ese oxígeno no se combina con otros gases menos solubles como el nitrógeno del aire, el oxígeno atrapado en el alveolo va a abandonar muy rápidamente el alveolo, de tal forma que el alveolo, al no tener nada dentro, pues va a ir disminuyendo su tamaño y se va a tender a colapsar. Como decía, este efecto se ha comprobado concretamente en pequeños animales, tanto en perros ventilados mecánicamente como en gatos mantenidos en ventilación espontánea, y en ambos estudios pues, la reducción de la FiO2 al 40% redujo la formación de atelectasias y en algunos casos además mejoró la oxigenación arterial. Sin embargo, el efecto sobre la oxigenación arterial posoperatoria no está tan claro. A priori, en estos dos estudios pues, se demostró que realmente reducir la FiO2 al 40% durante la anestesia no supuso ningún efecto positivo sobre la oxigenación arterial posoperatoria. Y es más, en este segundo estudio, este fue realizado en pacientes mantenidos en ventilación espontánea, en pacientes, en perros sanos ventilados mecánicamente, pues en este estudio no solo no mejoró la oxigenación, sino que la incidencia de hipoxemia fue mayor durante las primeras 4 horas después de la extubación, cuando los perros habían recibido un 40% de oxígeno durante la anestesia. Por tanto, pues bueno, son necesarios más estudios, ¿no?, que arrojen un poquito más de luz acerca del posible efecto de la ventaja o incluso, ¿no?, desventaja del empleo de esta FiO2 reducida durante la anestesia sobre el periodo posoperatorio. Bien, una vez que hemos visto cómo programar la fracción inspirada de oxígeno, que digamos que la cuento un poco aparte porque realmente también, aunque ventilemos,
mantengamos al paciente en ventilación espontánea, también al final la tenemos que programar, ¿no?, en nuestra máquina de anestesia. Pero ahora sí nos vamos a meter ya con los parámetros que nosotros vamos a ir programando en los diferentes ajustes del ventilador. Como hemos dicho, nosotros vamos a programar diversos parámetros con el objetivo de mantener un volumen minuto adecuado en nuestro paciente que nos permita mantener el CO2 en un rango normal, ¿no?, entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Bien, pues como hemos visto, en función del parámetro principal que nosotros ajustemos, distinguimos ventilación controlada por volumen y ventilación controlada por presión. Vamos a ver en primer lugar la ventilación controlada por volumen. En este caso, es ventilación controlada por volumen, por tanto, el primer parámetro que debemos programar es el volumen corriente o el volumen tidal que queremos administrar. Inicialmente y tradicionalmente se ha recomendado empezar por 10 mililitros por kilo de peso ideal como regla general, pero debemos tener en cuenta que en aquellos pacientes con alta distensibilidad, como determinadas razas, puede ser necesario aumentar el volumen corriente a valores más altos, y en aquellos pacientes con una baja distensibilidad o con un compromiso respiratorio puede ser necesario emplear volúmenes corrientes más bajos. A veces, como comentábamos antes, en algunos ventiladores, en algunos modelos de ventilador, nosotros no podemos programar directamente como tal el volumen corriente, sino que en su lugar programamos el flujo inspiratorio necesario para suministrar ese volumen corriente. Aquí tenemos que tener en cuenta que el flujo inspiratorio va a ser el producto de dividir el volumen corriente que queremos administrar entre la duración, ¿no?, de nuestro tiempo inspiratorio, y así nos salen nuestros litros por segundo y después litros por minuto que vamos a programar en nuestro ventilador. Además, debemos tener en cuenta y no debemos olvidar el volumen compresible de nuestra máquina de anestesia. El volumen compresible hace referencia al volumen interno que queda comprimido en nuestra máquina de anestesia, en circuito, tubuladura, etcétera, etcétera, por cada unidad de presión positiva que vayamos a ejercer durante la ventilación mecánica. Es un volumen que queda retenido en nuestra máquina de anestesia y, por tanto, si no se compensa, resta y disminuye el volumen corriente que le llega al paciente. Por tanto, debemos tener en cuenta o debemos asegurarnos de que nuestra máquina de anestesia posee o consta de un sistema de compensación de este volumen compresible de la máquina de anestesia. Tradicionalmente, en medicina humana también se venían empleando volúmenes corrientes de 10 mililitros por kilo, pero en los últimos años pues, el volumen corriente empleado pues, se ha visto reducido a 6-8 mililitros por kilo, ya no solo en pacientes con un compromiso respiratorio previo, sino también en pacientes con pulmones sanos bajo anestesia. ¿Podemos extrapolar esto a los perros? Bueno, pues probablemente en perros con pulmones sanos no. En estos dos estudios que os presento en pantalla, pues bueno, pues se vio que el empleo de volúmenes corrientes más bajos de 10 mililitros por kilo, 7-8 mililitros por kilo, aumentaba la formación de atelectasias y empeoraba la distribución de la ventilación. Esto muy probablemente venga explicado por ese aumento o ese espacio muerto fisiológico mayor en perros en comparación, ¿no?, con los pacientes humanos. De hecho, en los últimos años, pues en la especie canina, en perros sanos, pues se ha venido sugiriendo ya el empleo de volúmenes corrientes más altos de 10 mililitros por kilo, de 12, 15, incluso 20 mililitros por kilo. Concretamente en este primer estudio, pues bueno, pues se demostró que el programar 15 mililitros por kilo, el suministrar 15 mililitros por kilo a nuestros pacientes, reducía el espacio muerto fisiológico y mejoraba, ¿no?, la eficiencia de la ventilación en comparación con volúmenes corrientes de 10-12 mililitros por kilo. Pero es cierto que en este estudio, pues bueno, se incluyeron pacientes de muy diferente condición corporal, de muy diferentes razas, y probablemente nosotros no podamos extrapolar esos 15 mililitros por kilo de repente ahora a todos nuestros pacientes. Yo creo que, por supuesto, ahora mismo, a día de hoy, no podemos recomendar un volumen corriente único, ideal para todos nuestros pacientes, sino que hemos de tener en cuenta diversos factores y, por supuesto, son necesarios más estudios que evalúen y caractericen, ¿no?, ese volumen corriente ideal en diferentes tipos de pacientes sometidos a diferentes tipos de cirugía, etcétera, etcétera. Bien, una vez que nosotros hemos programado el volumen corriente en nuestro ventilador,
el ventilador, que es muy obediente, va a suministrar ese volumen corriente a la presión o ejerciendo la presión que sea necesaria para ello. Por tanto, nosotros, para garantizar la seguridad del paciente, debemos programar como mecanismo de seguridad una presión inspiratoria máxima que evite que el ventilador supere la presión que marquemos al entregar el volumen corriente programado. Como digo, es un mecanismo de seguridad que solemos programar en torno a 20, 25, nunca superar 30 centímetros de agua, o también a veces se dice, ¿no?, que se programe como 10 centímetros de agua por encima de la presión máxima alcanzada. Es muy importante que no confundamos esta presión inspiratoria máxima de seguridad que programamos en ventilación controlada por volumen con la presión inspiratoria que programamos como parámetro principal en ventilación controlada por presión, porque muchas veces en los ventiladores se llaman igual y no debemos confundirlas. En la ventilación controlada por presión, como luego veremos, la presión inspiratoria que nosotros programamos es la que va a alcanzar el ventilador en cada ciclo respiratorio. En este caso, en ventilación controlada por volumen, simplemente es un límite de seguridad al que nosotros no queremos que llegue el ventilador. Bien, el siguiente parámetro que debemos programar es la frecuencia respiratoria, que debemos ajustar al valor fisiológico de la especie en concreto con la que estemos trabajando. En perros y gatos podemos empezar por 10, 15 respiraciones por minuto, muchas veces no en función de la frecuencia basal de nuestro paciente, que sabéis que es inversamente proporcional a su tamaño, es decir, en pacientes pertenecientes a razas más pequeñas, pues puede ser necesario aumentar la frecuencia respiratoria por encima de este rango, mientras que en pacientes de mayor tamaño puede ser necesario reducir la frecuencia respiratoria para mantener la normocapnia. Y es que, como hemos visto antes, el volumen minuto administrado va a depender del producto del volumen corriente programado y de la frecuencia respiratoria. De tal forma que al final la frecuencia respiratoria va a ser un parámetro dinámico durante nuestra ventilación mecánica que vamos a ir ajustando y vamos a ir regulando con el objetivo, de nuevo lo vuelvo a decir, de mantener ese volumen minuto adecuado y la normocapnia. De tal forma que si, por ejemplo, hemos programado 12 respiraciones por minuto y los niveles de CO2 expirado del paciente están en 55, pues nada, subimos la frecuencia respiratoria para aumentar el volumen minuto y que disminuyan los niveles de CO2. El siguiente parámetro que programamos es la relación IE. La relación IE es la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, es decir, qué fracción del tiempo total que dura el ciclo respiratorio el paciente va a dedicar a la inspiración y cuál a la expiración. A veces, en función de nuestro modelo de ventilador, no programamos directamente la relación IE, sino que lo que programamos es directamente el tiempo inspiratorio. La relación IE que nosotros programemos va a depender de la frecuencia respiratoria programada. Para frecuencias respiratorias de entre 10, 18, 20 respiraciones por minuto, normalmente se recomienda programar una relación IE de 1-2. Esto significa que el paciente dedica el doble de tiempo a la expiración que a la inspiración, y esto en principio aseguraría un tiempo expiratorio suficiente para que el pulmón se vacíe de forma adecuada. Pero de nuevo, debemos tener en cuenta que en aquellos casos en los que aumentemos o disminuyamos la frecuencia respiratoria por encima o por debajo de este rango, es conveniente que también modifiquemos la relación IE. ¿Cómo lo hacemos? Pues si estamos programando una frecuencia respiratoria más alta, debemos reducir el tiempo expiratorio a favor de darle un poquito más de tiempo inspiratorio, porque si no, si mantenemos esta relación IE de 1-2 con frecuencias respiratorias altas, el tiempo inspiratorio sería demasiado corto, dificultando un correcto llenado alveolar. Y además, si le damos poco tiempo inspiratorio al ventilador para suministrar el volumen corriente que hemos programado, va a tener que meter mucho flujo y eso va a aumentar el riesgo de daño pulmonar y de daño pulmonar por presión excesiva, ¿no? De lo que se denomina barotrauma. Es básicamente lo que hacemos de forma fisiológica cuando hacemos deporte. Nosotros cuando hacemos deporte, nuestra frecuencia respiratoria aumenta y lo que tendemos, si lo pensáis, es a igualar tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio, ¿no? Que sería como una relación IE de 1-1. Pero ¿qué ocurre
cuando nosotros programamos una frecuencia respiratoria más baja. En este caso hacemos lo contrario. Lo que hacemos es aumentar el tiempo expiratorio para que el tiempo inspiratorio no sea demasiado largo y no prolongar innecesariamente el tiempo durante el cual estamos aplicando presión positiva en el tórax de nuestro paciente, lo que puede tener pues mayores repercusiones hemodinámicas. Básicamente, ¿no?, lo que hacemos cuando dormimos. Cuando dormimos, nuestra frecuencia respiratoria desciende y lo que tendemos es a alargar, a prolongar ese tiempo expiratorio para, pues es lo que hacemos, ¿no?, de forma fisiológica. Digamos que es el tiempo que menos nos preocupa o que menos nos preocupa aumentar, porque no estamos aplicando esa presión positiva tan alta, ¿no?, que es lo que hacemos durante la inspiración. Como decía, en algunos modelos de ventilador no programamos la relación IE, sino que lo que programamos es el tiempo inspiratorio, que más o menos, pues bueno, se recomienda que se programe alrededor de 1 segundo, que también depende del tamaño de nuestro paciente. En pacientes de menor tamaño, pues es suficiente, ¿no?, con 0,5, 0,6 segundos, porque el ventilador tiene que suministrar menos volumen corriente y necesita menos tiempo. Y mientras que en pacientes de mayor tamaño puede ser necesario, pues, aumentar el tiempo expiratorio a 1,2, 1,5, ¿no?, para darle más tiempo al ventilador para suministrar ese volumen corriente que va a ser más alto. Por tanto, en función de nuestro ventilador, programaremos frecuencia respiratoria y relación IE, y el tiempo inspiratorio y expiratorio serán los resultantes, o frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio, y la resultante será la relación IE y, por supuesto, el tiempo expiratorio. Bien, el siguiente parámetro que en algunos modelos, no en todos, pero en algunos modelos de ventiladores controlados por volumen podemos programar es la pausa inspiratoria, que ya hemos hablado al inicio de la charla un poquito de ella. La pausa inspiratoria es el periodo de tiempo comprendido entre el final de la insuflación, entre el final del flujo inspiratorio y el comienzo de la expiración. Es decir, corresponde a un porcentaje del tiempo inspiratorio total, durante el cual el flujo cesa, es decir, una vez que se ha entregado el flujo inspiratorio, se cierra la válvula inspiratoria, pero nuestra válvula expiratoria todavía no se ha abierto, de tal forma que el aire, el gas, mejor dicho, el gas insuflado permanece en los alveolos, y lo que se hace es que se favorece una mejor distribución de la ventilación. ¿Por qué? Porque pues, hay algunos alveolos que se nos habrán llenado más, otros que se habrán llenado menos, y lo que ocurre durante este tiempo es que los alveolos que se han llenado más se vacían en los de menor tamaño, y por tanto se favorece una distribución mucho más homogénea del gas inspirado, y por tanto se aumenta la eficiencia del intercambio gaseoso. Por tanto, si nuestro ventilador, insisto, tiene la opción, se recomienda programar pausa inspiratoria. Y más o menos la programamos en torno a 0,2, 0,5 segundos, aunque hay veces que en algunos modelos de ventilador o de estación de anestesia, en vez de programarla directamente en segundos, lo hacemos programándolo como porcentaje del tiempo inspiratorio. Normalmente, pues entre un 20 y un 30% del tiempo inspiratorio, normalmente nos solemos ajustar a este rango de aquí. Y además, los ventiladores más modernos pues ya nos permiten, la mayoría de ellos, programar, algunos no, pero bueno, la mayoría, programar una presión positiva al final de la expiración, o PEEP, del inglés Positive End Expiratory Pressure. La PEEP consiste en mantener cierta presión positiva en la vía aérea durante la fase expiratoria, con el objetivo de que la presión en la vía aérea no caiga a cero y por tanto nuestros alveolos no se colapsen, ¿no? Prevenir un poquito el colapso alveolar. En animales sanos se recomienda programar valores en torno a 4-5 centímetros de agua en perros y 2 centímetros de agua en gatos. Realmente en gatos hay muy poca información en cuanto al uso de PEEP, y bueno, creo que solo hay este estudio, y bueno, pues recomendaban aplicar 2 centímetros de agua. Bien, en gatos solo hay un estudio, pero es verdad que en perros pues sí que se ha estudiado un poquito más, y se ha estudiado el efecto positivo de emplear una PEEP de 5 centímetros de agua durante la ventilación mecánica. En este primer estudio se comprobó que el empleo de una PEEP de 5 centímetros de agua en comparación con la ausencia de PEEP sí que reducía la formación de atelectasias, pero solo cuando se combinaba con un volumen corriente alto de 15 mililitros por kilo. Sin embargo, no así cuando se combinaba con 8.
y en ninguno de los dos casos pues mejoraba la oxigenación arterial, simplemente pues bueno, reducía la formación de atelectasias. Pero en estos dos estudios realizados en perros sometidos a ventilación unipulmonar durante la cirugía torácica, sí que mejoró la oxigenación y sí que mejoró el intercambio gaseoso, probablemente porque bueno, pues la ventilación unipulmonar agrava o bueno, digamos que tiene más repercusión, ¿no?, sobre el intercambio gaseoso y sí que hay más probabilidad, ¿no?, de encontrar hipoxemia, ¿no? Entonces, en este caso sí que mejoró la oxigenación. Y en cuanto a los efectos sobre la distensibilidad, tenemos algunos estudios con resultados contradictorios. En este primer estudio, que es el que presentábamos antes, sí que se demostró que el emplear una PIP de 5 centímetros de agua mejoraba la distensibilidad, pero de nuevo solo cuando se combinaba con un volumen corriente alto. Y en este segundo estudio se vio que el empleo de una PIP de 5 centímetros de agua no mejoró la distensibilidad, aunque sí que es cierto que evitaba la disminución de la distensibilidad, que es lo que ocurría en aquellos pacientes en los que no se programaba PIP. Por tanto, aunque yo creo, en mi opinión, creo que son necesarios, hacen falta, ¿no?, más estudios que evalúen el efecto de diferentes niveles de PIP en la especie canina, por supuesto también en gatos, ¿no?, que creo que solo hay ese estudio. Sí que podemos recomendar el uso de PIP en ciertas situaciones, concretamente en todos aquellos escenarios en los cuales haya un aumento o una tendencia al aumento en la formación de atelectasias y una tendencia al colapso alveolar. Por ejemplo, ya hemos hablado de cirugía torácica, cirugía laparoscópica, también pacientes con una disminución de la distensibilidad, como pacientes obesos, pacientes pertenecientes a razas con tórax en tonel, y además se recomienda programar PIP siempre después de realizar una maniobra de reclutamiento alveolar. Luego veremos de forma muy breve en qué consisten las maniobras de reclutamiento, pero básicamente os adelanto que es un procedimiento que podemos realizar durante la ventilación mecánica con el objetivo de abrir todo ese tejido pulmonar colapsado, pues que se nos ha colapsado, ¿no?, durante la anestesia, desde el momento de la inducción a anestesia. No solo el objetivo es abrir ese tejido pulmonar colapsado, sino mantenerlo abierto después. Y es precisamente el empleo de PIP lo que ayuda o garantiza, entre comillas, a mantener esos alvéolos abiertos, ¿no? Y ese valor pues, puede ser un valor fijo, 4 o 5 centímetros de agua, o un valor individualizado a cada paciente, pero eso lo comentaremos de forma muy breve más adelante. Bien, y una vez que hemos visto cómo programar un ventilador por volumen, vamos a ver de forma muchísimo más breve cómo programar un ventilador por presión. En este caso, el volumen corriente ya no lo podemos programar directamente, sino que va a depender de la presión inspiratoria programada y de las condiciones de distensibilidad del sistema respiratorio de nuestro paciente, de tal forma que cuanto mayor sea la presión inspiratoria que programemos y mayor sean las condiciones de distensibilidad, mayor será el volumen corriente administrado. Normalmente solemos programar un diferencial de presión en torno a 6, normalmente 8 o 10 centímetros de agua, y se recomienda no superar nunca un diferencial de presión o una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua, porque en medicina humana se ha relacionado, al aplicar, ¿no?, diferenciales de presión más altos de 15, se ha relacionado con un aumento en la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias. Esta presión inspiratoria, como ya os adelantaba antes, es la presión a la que va a llegar el ventilador sí o sí en cada ciclo respiratorio. Y esta presión se va a añadir sobre el nivel de PIP programado. Es decir, que si queremos programar una presión inspiratoria de 10 y programamos una PIP de 14, la presión inspiratoria máxima será, una PIP de 4, la presión inspiratoria máxima será 14. 4 más 10, 14. Ahora bien, de nuevo, en función de nuestro modelo de ventilador, hay veces que lo que tenemos que programar es ese 14, esa presión inspiratoria máxima, y nosotros somos los que lo tenemos que sumar sobre el nivel de PIP que hayamos programado, pero en otras ocasiones lo que programamos es el diferencial, es decir, el 10, la resta entre 14 y 4. Por tanto, insisto, bueno, pues muchas veces al final esto es información que aquí presento, pero que la debéis extrapolar vosotros a vuestro modelo, a vuestro equipo y a vuestro modelo de ventilador, ¿no?, para no cometer ningún error. Y este modo de ventilación no garantiza el volumen corriente administrado al paciente,
y por tanto va a ser muy importante monitorizar el volumen corriente continuamente mediante espirometría, para garantizar, ¿no?, que estamos administrando un volumen corriente adecuado a nuestro paciente. Y además, algunos ventiladores controlados por presión también nos permiten programar un flujo inspiratorio que determina la velocidad con la cual el ventilador va a alcanzar la presión inspiratoria que nosotros hayamos programado. Normalmente lo solemos programar en torno a 5-20 litros por minuto. Flujos más altos empeorarían la distribución del gas inspirado y aumentarían el riesgo de daño pulmonar, de barotrauma, mientras que flujos demasiado lentos pues, conducirían a un correcto llenado alveolar. En algunos modelos de ventilador este flujo es fijo y no puede modificarse, y en otros se regula automáticamente. Y después, en ventilación controlada por presión, la frecuencia respiratoria, la relación IE y la PIP se programan exactamente igual que hemos visto en ventilación controlada por volumen. Por tanto, en cuanto a las diferencias entre la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión, recordamos que en ventilación controlada por volumen lo que programamos como parámetro principal es el volumen corriente y nuestra variable resultante, nuestra variable dependiente es la presión y por tanto la limitamos, mientras que en ventilación controlada por presión lo que programamos como parámetro principal que va a determinar nuestro ciclo respiratorio va a ser la presión inspiratoria y nuestra variable resultante es el volumen corriente, y por eso es tan importante monitorizarlo. Hay otra diferencia, y es que en ventilación controlada por presión, como veis, no podemos programar una pausa inspiratoria. En cuanto a la pregunta un poco eterna, ¿no?, de qué es mejor, ventilar por volumen, ventilar por presión, yo creo que la mayoría de nuestros pacientes, normalmente trabajamos con pacientes con pulmones sanos bajo anestesia, yo creo que realmente los vamos a poder ventilar bien en la mayoría de ellos, de cualquiera de las dos formas, siempre que programemos adecuadamente todos los parámetros. Pero sí que es cierto que en algunos contextos, en algunas situaciones, sí que puede ser, quizá puede estar más indicado un modo de ventilación que otro, pero digamos que es en un bajo porcentaje. Por ejemplo, la ventilación controlada por presión en principio compensa mejor las posibles fugas del ventilador. Por supuesto, si hay una fuga enorme, la concertina igualmente se nos va a colapsar, ¿no? Y luego además la forma que tiene de entregar el flujo, que se denomina flujo decelerado, luego lo veremos cuando hablemos de las curvas de flujo-tiempo. Esta forma de entregar el flujo se dice que es más fisiológica y que quizá permite ventilar mejor a pacientes en los que las resistencias están incrementadas, como por ejemplo los pacientes pediátricos. Además, la ventilación controlada por presión se recomienda en ciertos tipos de cirugía torácica, puesto que a veces cuando, por ejemplo, hay un problema en el pulmón del paciente, muchas veces cuesta estimar el volumen de pulmón sano de ese paciente, y por tanto para evitar suministrar un volumen corriente excesivo pues se recomienda programar por presión. Además, en este estudio se demostró que la presión inspiratoria necesaria para suministrar un determinado volumen corriente a perros sanos era menor cuando ventilaban cuando ventilaban por presión en comparación a cuando ventilaban por volumen. Y por tanto los valores que obtenían en ventilación controlada por presión, los valores de distensibilidad, eran más altos, es decir, hacía falta menos presión inspiratoria para suministrar el mismo volumen corriente. Y ya por último, por supuesto hay un aspecto práctico. Y es que si nuestro modelo de ventilador no nos permite programar en ventilación controlada por volumen, volúmenes corrientes más bajos de, por ejemplo, 70 mililitros, si tengo un paciente de 4 kilos y le quiero programar 40 mililitros, pues no podré, y por tanto siempre tendré que ventilarlo por presión, ¿no? Pero bueno, que tengáis un poco así como la idea general. He contado muchas cosas a lo mejor un poco rápido. Si queréis luego en la parte de preguntas, pues si queréis debatimos un poco más, pero bueno, que tengáis un poco la idea de la mayoría de los pacientes, si lo hacemos bien, lo podemos hacer tanto por volumen como por presión, pero sí que hay determinadas situaciones en las que puede estar indicado más un modo ventilatorio que el otro. Bien. Y una vez que hemos visto cómo programar adecuadamente un ventilador,
tanto por volumen como por presión. Ahora vamos a ver cómo monitorizar adecuadamente la ventilación mecánica que estamos realizando, que estamos empleando en nuestros pacientes. Por supuesto, aquí hay una parte de monitorización básica que debe incluir al menos capnografía y pulsioximetría y, por supuesto, bueno, pues lo ideal es también monitorizar la función cardiovascular mediante electrocardiograma, medición de la presión arterial, a veces incluso es necesario realizar gasometrías arteriales, es decir, toda la monitorización básica, ¿no?, anestésica que visteis en su día con Mario Arenillas, pero hoy nos vamos a centrar en la monitorización avanzada de la ventilación mecánica, que se va a basar en la monitorización de las curvas, que se denominan curvas temporales, que muchos de los ventiladores nos ofrecen en sus pantallas, en los cuales nos van a ir mostrando los cambios que se producen de presión, de flujo y los más modernos también de volumen a lo largo del tiempo, a lo largo de cada ciclo respiratorio. Esto, por un lado, nos va a permitir comprobar que los parámetros que hemos programado son correctos, son adecuados, y por otro lado nos va a permitir detectar posibles complicaciones o posibles problemas en el ventilador y en el paciente, como veremos más adelante. Nosotros hoy nos vamos a centrar en dos de esas curvas, que son la curva presión-tiempo y la curva de flujo-tiempo. También hay algunos ventiladores más modernos que nos ofrecen la curva, o que nos muestran la curva volumen-tiempo, pero bueno, también debido un poco, ¿no?, a la duración limitada de la charla y que no todos los ventiladores la ofrecen, pues he preferido, digamos, focalizar en las otras dos. Y también, aparte de estas curvas, existen otros trazados, otros gráficos, ¿no?, que son los de los denominados bucles, ¿no?, estos bucles cerrados que digamos no vamos a ver de nuevo porque no nos da tiempo, pero que, bueno, por supuesto, si vuestra estación de anestesia, si vuestro ventilador os los muestra, pues os darán información adicional. Pero, como digo, ahora nos vamos a centrar en la curva presión-tiempo y en la curva de flujo-tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es ver la morfología normal de cada una de ellas para luego poder ser capaces de detectar, a partir de cambios en esas curvas, problemas en el ventilador o en el paciente. Bien, la curva presión-tiempo nos va a mostrar, los cambios que se producen en la presión en la vía aérea a lo largo de cada ciclo respiratorio. Y la morfología de la curva presión-tiempo durante la fase de la inspiración va a depender del modo ventilatorio con el que estemos trabajando. En ventilación controlada por volumen, la presión va a aumentar, al inicio de la inspiración va a aumentar bruscamente para vencer la resistencia de la vía aérea al flujo, y después va a ir aumentando linealmente hasta alcanzar la presión pico o máxima, que es el momento en el cual el ventilador ya ha suministrado el volumen corriente que hemos programado. En este punto, si hemos programado una pausa inspiratoria, que podemos programarla porque estamos en ventilación controlada por volumen, en esta pausa el flujo cesa, por lo tanto, el componente de presión, que era debido a la resistencia, ¿no?, a vencer esa resistencia de la vía aérea al flujo, desaparece. Y esto permite que la presión caiga desde su valor máximo hasta la presión meseta o plató, que es la que se va a medir al final de la pausa inspiratoria y que es la que va a reflejar la presión que realmente hay en el pulmón de nuestro paciente. Por tanto, la presión meseta, o también denominada presión plató, va a ser la parte de presión necesaria para distender los alveolos y la pared torácica, mientras que la presión pico va a ser la suma de la presión meseta más la presión que sea necesaria para vencer la resistencia de la vía aérea al flujo. Por tanto, si vemos cambios en la presión pico, estarán relacionados con cambios en la resistencia, mientras que cambios en la presión meseta nos van a hablar o van a estar relacionados, asociados con cambios en la distensibilidad. Después, al final de la pausa inspiratoria, al final de la inspiración, comienza la expiración y la presión cae progresivamente hasta cero si no hemos programado PIP, o hasta el nivel de PIP programado hasta el final de la expiración y el comienzo del siguiente ciclo respiratorio. La diferencia entre la presión meseta y la PIP es lo que se conoce como diferencial de presión o driving pressure, que es el que se utiliza para calcular la distensibilidad.
puesto que recordad que la distensibilidad es el volumen corriente, ¿no? Diferencial de volumen corriente, dividido por el diferencial de presión. Hay una distensibilidad dinámica, estática, pero bueno, si alguno tiene interés, luego lo comentamos, pero que os quedéis, ¿no?, que los cambios de distensibilidad están relacionados con cambios en la presión meseta. Bien, y en ventilación controlada por presión, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, la presión en la vía aérea también va a aumentar al inicio de la inspiración rápidamente hasta alcanzar los valores de presión inspiratoria que nosotros hayamos programado en los ajustes del ventilador y que, como veis, se van a mantener constante durante todo el tiempo inspiratorio. Es decir, en este caso no hablamos de presión pico, no hablamos de presión meseta, hablamos de una única presión inspiratoria que es la que nosotros hemos programado en nuestro ventilador. Y la forma de la curva en la fase expiratoria es similar. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, la expiración es un proceso pasivo y, por tanto, la forma de la curva no va a depender del modo de ventilación seleccionado, ¿no? En este caso, el volumen corriente resultante será el producto entre el diferencial de presión, que en este caso es la diferencia entre la presión inspiratoria programada y la PIP programada, si es que la hemos programado, por la distensibilidad. Por tanto, esto será importante después, como veremos, que cambios en la distensibilidad pueden dar disminuciones, ¿no? En la distensibilidad pues pueden dar disminuciones en el volumen corriente. Por tanto, será muy importante monitorizarlo, ¿no? Como ya hemos repetido varias veces a lo largo de la charla. Bien, en cuanto a la curva de flujo-tiempo, que es la segunda curva que os comentaba que íbamos a ver, que íbamos a analizar, va a mostrar los cambios que se producen en los flujos inspiratorio y expiratorio a lo largo del tiempo. De nuevo, la curva de flujo inspiratorio va a depender del modo de ventilación con el que estemos trabajando, de tal forma que en ventilación controlada por volumen, aquí os pongo la curva normal de presión, tiempo y de flujo-tiempo, pues vemos que el flujo inspiratorio aumenta bruscamente al inicio de la inspiración y después se mantiene constante hasta que el volumen corriente ha sido suministrado. Como veis, coincide con el punto en el que se alcanzaba la presión pico. Aquí, ¿qué es lo que comenzaba? La pausa inspiratoria, si la hemos programado. Por tanto, si en este momento comienza la pausa inspiratoria, como hay ausencia de flujo, el flujo inspiratorio cae rápidamente a cero y observamos una fase de flujo cero que visualmente representa la pausa inspiratoria y que corresponde, como veis, con la presión meseta. Por tanto, esta curva de flujo inspiratorio en ventilación controlada por volumen adquiere una forma típica cuadrada o rectangular correspondiente o característica de flujo constante. Luego veremos que en ventilación controlada por presión la forma de entregar el flujo es diferente, ¿no? Y en la expiración, pues el flujo expiratorio alcanza un valor máximo al inicio de la expiración y después va a ir progresivamente cayendo hasta cero en condiciones normales y después comenzaría el siguiente ciclo respiratorio. ¿Qué ocurre en ventilación controlada por presión? Como veis, la forma de la curva cambia, ¿no? Cambia bastante. En este caso, el valor máximo de flujo inspiratorio se alcanza al inicio de la inspiración y después va a ir descendiendo de forma constante hasta llegar a cero al final de la inspiración. En este caso, como veis, adquiere una curva típicamente triangular característica de flujo decelerado. Y esta era la forma de entregar el flujo que os comentaba antes, que era algo más fisiológica y que podía venir mejor en pacientes donde las resistencias podían estar incrementadas, ¿no? como en pacientes pediátricos. Y en este caso, de nuevo, la curva de flujo expiratorio pues es la misma que en ventilación controlada por volumen. Y, como veis, no hay pausa inspiratoria porque en ventilación controlada por presión no la podemos programar. Esta curva de flujo-tiempo en el modo ventilatorio controlado por presión va a ser o va a resultar bastante útil para ajustar correctamente el tiempo inspiratorio. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en esta simulación tenemos la curva de presión-tiempo, la curva de flujo-tiempo y la curva de volumen-tiempo, que no la hemos visto. Y como veis, si aquí tenemos nuestra curva normal, vemos que la curva de flujo inspiratorio no llega a cero, se corta antes de que comience el flujo expiratorio. Tenemos esta situación de aquí. Esto significa que el tiempo inspiratorio programado es insuficiente para que el ventilador consiga
administrar el volumen corriente que correspondería o que se administraría con la presión inspiratoria que hemos programado. Por tanto, en este caso, lo que habría que hacer es aumentar el tiempo inspiratorio hasta que veamos que la curva de flujo inspiratorio llega a cero y esta de aquí se nos convierte en la de arriba. Pero también esta curva de flujo-tiempo va a ser bastante útil, nos va a servir de ayuda para ajustar correctamente el tiempo expiratorio. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, curva de presión-tiempo, perdón, presión-tiempo, flujo-tiempo. Y en este caso, realmente hay dos cosas que creo que se podrían modificar, porque aquí tenemos en la parte positiva, ¿no?, el flujo inspiratorio, que como veis es, como estamos en programación por presión, es una curva con una forma triangular. Vemos el flujo inspiratorio, vemos una fase de flujo cero. Esto realmente en ventilación por presión no debería aparecer, puesto que hemos dicho que no podemos programar una pausa inspiratoria y aquí probablemente el tiempo inspiratorio sea demasiado largo y podríamos tener mayor repercusión hemodinámica. Pero en este caso lo que quiero que os fijéis es en la curva de flujo expiratorio. Creo que se ve un poco pequeño, perdonad, pero lo que está ocurriendo es esto, es decir, la curva de flujo expiratorio no llega a cero antes de que comience el flujo inspiratorio del siguiente ciclo respiratorio. En este caso, lo que hemos programado mal es el tiempo expiratorio. Bueno, o la relación IE o el tiempo expiratorio, pero digamos que al final el tiempo expiratorio, sea programado directamente o sea resultante, está mal programado. Es un tiempo expiratorio insuficiente para que el pulmón se vacíe de forma adecuada. Esta situación es una situación que debemos resolver de forma inmediata, puesto que esto al final puede dar lugar a fenómenos de atrapamiento aéreo. Vamos a tener alvéolos sobredistendidos con un aumento del espacio muerto alveolar y lo que hay que hacer inmediatamente es aumentar el tiempo expiratorio para dar más tiempo al pulmón a vaciarse, a lo que ayuda mucho reducir la frecuencia respiratoria. Como veis aquí, para simular esta situación yo programé una frecuencia respiratoria muy alta, un tiempo inspiratorio muy, muy alto y así pues la resultante, ¿no?, que era el tiempo expiratorio, se me quedaba cortito y así podía simular la situación, ¿no? Entonces tendríamos que aumentar tiempo expiratorio y para eso ayuda que reduzcamos la frecuencia respiratoria, porque al reducir la frecuencia respiratoria, cada ciclo respiratorio proporcionalmente nos va a durar más y entonces nos va a dar más margen a aumentar el tiempo expiratorio y hacer, ¿no?, que nuestro pulmón se vacíe de forma adecuada. Bien, y como decía antes, aparte de para comprobar que los parámetros ventilatorios que hemos programado pues los hemos ajustado de forma adecuada, también estas curvas nos van a permitir, una vez que hemos visto la morfología normal, cambios en estas curvas nos van a permitir detectar posibles cambios o posibles problemas en el ventilador o en el paciente. Concretamente nos van a permitir detectar situaciones de aumento de resistencia de vía aérea y de disminución de la distensibilidad. Si tenemos un aumento de la resistencia de la vía aérea, un ejemplo típico durante la anestesia pues suele ser una obstrucción del tubo endotraqueal, básicamente un tubo acodado, un tubo doblado. En este caso, si el aumento de la resistencia se produce en la fase inspiratoria, ¿qué ocurre aquí? Que el ventilador tiene que ejercer más presión para vencer la resistencia de la vía aérea. Por tanto, ¿qué es lo que aumenta? La presión pico, que es la que decíamos que estaba relacionada con cambios en la resistencia. Como veis, la presión meseta se mantiene igual, no hay ningún problema en la distensibilidad del sistema respiratorio de nuestro paciente y por tanto vemos que el gradiente entre las presiones pico y meseta aumenta. Pero hablamos de presión pico, hablamos de presión meseta. Por tanto, en este cambio solo lo podemos observar en ventilación controlada por volumen. Os recuerdo que en ventilación controlada por presión, la presión inspiratoria alcanzada es única y es la que nosotros hemos programado. Por tanto, una desventaja de la ventilación controlada por presión será que la curva de presión-tiempo nos va a dar menos información que la curva de presión-tiempo de ventilación controlada por volumen. Y si el aumento de la resistencia además lo tenemos en la fase expiratoria, lo que vamos a ver es que en la curva de flujo-tiempo, concretamente en la curva de flujo expiratorio, vamos a ver una curva como más aplanada. El pico de flujo expiratorio pues es más reducido y tarda más al aire, al gas, le cuesta mucho más salir, ¿no?, por esa vía aérea
con un aumento de las resistencias o con una situación de resistencias incrementadas y, por tanto, tarda mucho más en llegar a cero. Veamos, como en un ejemplo. Aquí tenemos un paciente, yo simulé un paciente de 40 kilos, pastor alemán de 40 kilos, donde estamos en ventilación controlada por volumen, programado un volumen corriente de 10 mililitros por kilo, por tanto 400 mililitros, y tenemos aquí nuestras tres curvas. Nos vamos a fijar principalmente en estas dos, y vemos que tras simular una situación de aumento de resistencias, vemos cómo en la curva de presión-tiempo, la presión meseta no se modifica, pero el gradiente entre la presión pico y la presión meseta aumenta. ¿Por qué? Porque el ventilador tiene que ejercer más presión para vencer esa resistencia y, por tanto, la presión pico aumenta, ¿no? Aquí todavía simulado, ¿no?, como más resistencia para que se vea más claro. Y en la curva de flujo expiratorio, pues vemos que se aplana, se queda como más achatada. Vamos, más achatada, se aplana. Y como vemos, el volumen corriente no se modifica, puesto que estamos en ventilación controlada por volumen y el ventilador garantiza que suministremos esos 400 mililitros a nuestro paciente. Pero vamos a ver qué ocurre en ventilación controlada por presión. En este caso, tenemos a nuestro mismo pastor alemán de 40 kilos, donde hemos programado un diferencial de presión específico para que el volumen corriente se ajuste más o menos a los 400 mililitros. Como vemos, una curva de flujo inspiratorio triangular, por tanto ya sabemos que estamos en ventilación controlada por presión, y lo que vamos a hacer es simular la misma situación de antes, una situación de aumento de las resistencias. ¿Qué cambios vemos ahí? Bueno, pues en la curva de presión-tiempo, como era esperable, o como era esperado, pues no hay ningún cambio, porque ya hemos dicho que la presión inspiratoria alcanzada no se modifica. Sin embargo, en la curva de flujo expiratorio sí que vemos este cambio. Pero es que además, como el ventilador, una vez que llega, el ventilador llega a la presión inspiratoria que hemos programado, pero al gas le cuesta más entrar, por tanto, entra menos volumen corriente, ¿vale? Por eso es tan importante monitorizarlo. Bien, y aparte de ayudarnos a detectar un aumento de la resistencia en la vía aérea, estas curvas también nos permiten detectar una posible, una situación de disminución de la distensibilidad pulmonar. En este caso, como la distensibilidad disminuye, recordamos, ¿no?, de la curva aquella que os enseñaba antes, hace falta más presión para suministrar el mismo volumen corriente. Como estamos en ventilación controlada por volumen y se garantiza el volumen, el ventilador lo que va a hacer es aplicar más presión. En este caso, presión meseta que era la necesaria para distender los alveolos y la pared torácica. Por supuesto, también aumenta la presión pico, porque siempre la presión pico va a ser la suma de la presión meseta más la presión que haga falta para vencer la resistencia. Pero como aquí no hay ningún problema de resistencias, como veis, el diferencial entre ambas es el mismo. Y de nuevo, estos cambios solo los podemos ver en ventilación controlada por volumen. En ventilación controlada por presión, no. Veámoslo con un ejemplo. En este caso tenemos el mismo paciente de antes, nuestra curva presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo. Voy a adelantarlo un poquito. Y vamos a simular una situación en la cual la distensibilidad del paciente se va a ver reducida a la mitad. Voy a pasar de 100 a 50. Y vamos a ver qué ocurre. Estamos en ventilación controlada por volumen. Bueno, pues vemos que claramente aumenta nuestra presión meseta y nuestra presión pico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventilador tiene que ejercer más presión para seguir garantizando este mismo volumen corriente. ¿Pero qué ocurre en ventilación controlada por presión? Mismo paciente, misma situación de antes. Voy a adelantar el vídeo un poquito. Y vamos a generar la misma situación. La distensibilidad del paciente se va a ver reducida a la mitad. Bueno, pues aquí, de nuevo, no vemos cambios en la curva presión-tiempo, pero ha habido una reducción drástica, curiosamente a la mitad, del volumen corriente. ¿Por qué? Aquí recordamos que el volumen corriente resultante en ventilación controlada por presión decíamos que era el producto del diferencial de presión que no se modifica, es la resta entre, o la diferencia entre la presión inspiratoria alcanzada y la PIP por la distensibilidad. Si la distensibilidad se ha visto reducida a la mitad, el volumen corriente se ve reducido a la mitad. Por eso es tan importante monitorizar mediante espirometría el volumen corriente cuando estéis trabajando con cuando estéis empleando un modo controlado por presión.
Bien, pues una vez que hemos visto ya cómo programar un ventilador mecánico, cómo monitorizar adecuadamente la ventilación mecánica que estamos realizando, vamos a ver de forma breve en qué consisten las maniobras de reclutamiento alveolar o pulmonar. Estas maniobras, como ya os adelantaba antes, son un procedimiento que podemos realizar durante la ventilación mecánica, con ayuda de la ventilación mecánica, para abrir los alvéolos colapsados mediante el aumento de la presión inspiratoria y para después mantenerlos abiertos mediante el empleo de PIP. Es decir, son una estrategia que nos va a permitir prevenir o tratar o resolver las atelectasias que se van a formar durante la anestesia general, que esto se ha demostrado tanto en perros como en gatos. En cuanto al uso de maniobras de reclutamiento alveolar en gatos, pues no tenemos nada de información publicada, pero sí que es verdad que en perros hay estudios y cada vez más estudios en los cuales pues, se ha demostrado que, por un lado, la realización de maniobras de reclutamiento alveolar mejora la aireación pulmonar y la distribución de la ventilación. Además, mejora el intercambio gaseoso y con ello la oxigenación arterial durante la anestesia y mejora en la mecánica pulmonar. Esto se traduce en una mejora de la distensibilidad y, por tanto, en la necesidad de aplicar un menor gradiente de presión para introducir un determinado volumen corriente. En perros, puesto que como decía en gatos pues no tenemos nada de información a día de hoy, se han descrito 3 tipos de maniobras de reclutamiento. Las maniobras de inflado sostenido o de capacidad vital, las maniobras de suspiros y las maniobras progresivas. En cuanto a las maniobras de inflado sostenido o capacidad vital, la primera maniobra descrita consistía en la aplicación de una presión inspiratoria de 40 centímetros de agua durante 20 segundos que después pues no se acompañaba del uso de PIP. Esto probablemente sea la razón por la cual los efectos positivos que observaron en este estudio de esta maniobra de reclutamiento de capacidad vital pues eran transitorios y a la media hora de realizar la maniobra de reclutamiento pues volvía a haber atelectasia, etcétera, etcétera. Por tanto, y es por esa la razón por la que años más tarde se propuso añadir a esta misma maniobra de reclutamiento el empleo de una PIP de 5, que decíamos que era necesaria para mantener esos alvéolos abiertos. Y esto ha demostrado prolongar los efectos positivos de las maniobras de reclutamiento tanto en pacientes sometidos a la parotomía como también, y una de sus indicaciones principales, pacientes sometidos a la paroscopia. Pero además de estas maniobras esta maniobra de inflado sostenido, también recientemente, hace 2 o 3 años, se propuso una maniobra un poquito más conservadora. En este caso, pues esta maniobra consiste en aplicar 20 centímetros de agua durante 10 segundos, 2 veces separados o con un intervalo de 10 segundos. Y después se acompañaba del uso de PIP, ¿no? Como digo, es una maniobra más conservadora porque probablemente no tenga tanta repercusión hemodinámica como esos 40 centímetros de agua que realmente en perros no son necesarios. Con aplicar 30 en principio alcanzamos la presión de apertura del pulmón. Pero bueno, también clínicamente pues tiene su utilidad, por supuesto. Y por último, el tercer tipo de maniobras de reclutamiento que se han descrito en perros son las maniobras progresivas. Estas maniobras progresivas, la primera maniobra progresiva descrita por Susana Canfrán y colaboradores en el año 2012, consistía en incrementos progresivos de la PIP y de la presión inspiratoria hasta alcanzar 15 centímetros de agua de PIP y 30 centímetros de agua de presión inspiratoria. Y después se acompañaba de nuevo por el empleo o por la aplicación de una PIP de 4 centímetros de agua. Se puede hacer así, por supuesto, pero es verdad que sobre todo basándonos en los estudios de medicina humana en los cuales pues proponían que quizá un valor de PIP fijo a todos los perros, a todos los humanos en ese caso, a todos los pacientes, pues no tenía por qué ajustarse bien y no tenía por qué mantener los alvéolos abiertos en todos los pacientes. Es decir, en algunos pacientes esa PIP de 4 o esa PIP de 5 puede resultar adecuada, pero en algunos puede ser insuficiente o incluso en algunos haría falta menos. Y es por ello por lo que en este estudio se propuso la incorporación, después de esta fase de reclutamiento inicial, de una fase de descenso gradual de la PIP con el objetivo de buscar la PIP
óptima para cada paciente. Es decir, en este caso ya no aplicamos una PIP fija a todos los pacientes de 4 o 5 centímetros de agua, sino que individualizamos el valor de PIP a cada paciente que programamos pues bueno, pues después de esta maniobra de reclutamiento. A día de hoy, en veterinaria, bueno, concretamente en perros, no hay ningún estudio, creo, que haya comparado directamente la repercusión hemodinámica de las maniobras de inflado sostenido, ¿no?, que eran esos 40 centímetros de agua que comentábamos antes, con estas maniobras progresivas. Pero sí que es cierto que en medicina humana, y también no solo en pacientes humanos, sino también en estudios experimentales en cerdos, se ha visto que la repercusión hemodinámica de las maniobras progresivas quizás sea un poquito menor que las maniobras de inflado sostenido, porque al fin y al cabo lo que hacemos es que en vez de aplicar un cambio de presión brusco, ¿no?, de estamos en una ventilación basal y aplicamos 40 centímetros de agua de repente, eso tiene mayor repercusión hemodinámica que el ir aumentando la PIP y la presión inspiratoria de forma escalonada para dar más tiempo, ¿no?, al sistema hemodinámico del paciente a adaptarse a esos niveles de presión tan altos, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues quizá, pues bueno, esto, como digo, no hay ningún estudio en perros, pero bueno, quizá pues tengan menor repercusión hemodinámica y bueno, y clínicamente, pues bueno, podrían... Bien, y una vez que hemos visto ya, y ya llegando al final de la charla, espero que no esté resultando demasiado densa, vamos a ver cuáles son los efectos negativos de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica va a tener efectos negativos tanto a nivel hemodinámico como a nivel pulmonar. Los efectos secundarios o efectos negativos hemodinámicos de la ventilación mecánica pues son el resultado de la alta presión positiva que aplicamos, ¿no?, sobre todo durante la fase inspiratoria, aunque sabéis, ¿no?, ahora que durante la fase expiratoria podemos aplicar cierto nivel de PIP. Pero, como digo, pues fundamentalmente es durante la fase inspiratoria. Esto al final, pues bueno, pues tiene repercusiones y tiene efectos como la disminución del retorno venoso, la reducción de la precarga y el aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto al final va a conducir a un descenso del gasto cardíaco, o puede conducir a un descenso del gasto cardíaco y de la presión arterial. Esto se va a ver favorecido, por un lado, por el empleo de tiempos inspiratorios, o por la programación, mejor dicho, de tiempos inspiratorios demasiado largos, porque estamos prolongando, ¿no?, ese tiempo durante el cual estamos aplicando esta presión positiva intratorácica elevada, y además por la programación de altos niveles de PIP y, por supuesto, por la realización de maniobras de reclutamiento alveolar en los que aplicamos 30 hasta 40, ¿no?, centímetros de agua, ¿no? Por tanto, estas maniobras de reclutamiento alveolar deben ser empleadas con cuidado, ¿no? O sea, deben ser realizadas, para empezar, por personal entrenado. El paciente debe estar en un plan anestésico adecuado y, por supuesto, debemos asegurar el estado hemodinámico del paciente. No deberíamos realizarlas en pacientes hipovolémicos o pacientes hipotensos. Y además se recomendaría monitorizar la presión arterial de forma invasiva, de forma indirecta, con un transductor conectado a un catéter arterial. Y en este sentido, en el año 2013, se propuso que para reducir el impacto hemodinámico de estas maniobras de reclutamiento alveolar, podía administrarse un bolo de fluidos cristaloides, Ringer lactato, de 10 mililitros por kilo antes de la maniobra. Y esto demostró que el descenso en el gasto cardíaco era menor. Si no se administraba el bolo de fluidos, el gasto cardíaco caía un 30%, mientras que si se administraba caía un 17%. Igualmente un 17 es un 20%, o sea, no es nada desdeñable, ¿no? Y de hecho, pues estas maniobras de reclutamiento alveolar, aun administrando el bolo de fluidos, aun siendo pacientes sanos y aun aplicando una maniobra progresiva, hasta el 40% de los perros se nos pueden hipotensar. Por eso digo que es tan importante asegurar ese estado hemodinámico adecuado en el paciente y, si es posible, monitorizar la presión arterial de forma invasiva, ¿no? Esas hipotensiones suelen ser transitorias, pero a veces hay que detener la maniobra de reclutamiento y disminuir la presión en la vía aérea inmediatamente, ¿no? Porque pues, vemos presiones arteriales medias por encima de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Lo cual pues, es una hipotensión clínicamente relevante, desde luego. Y además la ventilación mecánica tiene efectos negativos pulmonares, concretamente se han descrito, ¿no?, 4 mecanismos englobados, ¿no?, dentro del concepto de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica.
Uno es el barotrauma por la aplicación de presiones positivas elevadas que pueden conducir a la rotura de los alveolos. El volutrauma por el empleo de volúmenes corrientes altos que puedan sobredistender los alveolos. El atelectrauma, que es un fenómeno que se da, por ejemplo, cuando no aplicamos PIP, cuando no programamos una PIP, el alveolo en inspiración se abre. Si no aplicamos PIP, en expiración se cierra. Este movimiento de apertura y cierre cíclico de los alveolos al final también puede producir daño pulmonar. Y por cualquiera de estos tres mecanismos se puede producir la liberación de mediadores inflamatorios al pulmón y a la circulación sistémica con, bueno, pues desencadenando, ¿no?, un fallo multiorgánico y muerte. Esto está, por supuesto, mucho más estudiado en medicina humana y en estudios experimentales en cerdos y modelos de distrés y demás, pero bueno, tenemos que tener en cuenta al final, ¿no?, que garanticemos un estado hemodinámico aceptable en nuestro paciente y que programemos volúmenes corrientes y presiones inspiratorias adecuados, ¿no?, que no vayan que prevengan o eviten este riesgo de producir tanto efectos hemodinámicos como pulmonares. Y ya por último vamos a ver de forma muy breve cómo realizar el destete del ventilador. El destete del ventilador es el procedimiento por el cual nosotros retiramos la ventilación mecánica de nuestro paciente. Este destete en pacientes ventilados varios días en UCI puede ser complicado, puede ser difícil, pero es cierto que durante la anestesia nuestros pacientes, sobre todo, ¿no?, normalmente que trabajamos con perros, y gatos, con pulmones sanos, pues normalmente es sencillo, ¿no? ¿Qué hacemos o qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para ayudar, ¿no?, a que el paciente recupere su ventilación espontánea? En primer lugar, por supuesto, pues disminuir la concentración del anestésico, bien cerrando, sobre todo si estamos al final de la anestesia, cerrando nuestro vaporizador o deteniendo nuestra infusión de anestésico intravenoso si es que estamos con anestesia total intravenosa o TIVA, ¿no? Pero además también podemos producir cierto grado de hipercapnia, ¿no? Esos niveles de CO2 elevados son los que van a estimular, ¿no?, a los quimiorreceptores centrales de la médula espinal y demás, y al final a que ventile el paciente. Esto, ¿cómo lo hacemos? Disminuyendo el volumen minuto. Normalmente disminuyendo la frecuencia respiratoria, pero también el volumen corriente. Por supuesto, digamos, un aumento drástico de los niveles de CO2 podría verse directamente retirando el ventilador. Ni siquiera ya reducir frecuencia respiratoria, sino que apagamos el ventilador y esperamos a que el paciente ventile. Por supuesto, si es necesario, pues habrá que ayudarle con ventilaciones manuales, comprimiendo nuestro balón reservorio. En aquellos casos en los que se haya administrado un bloqueante neuromuscular de tipo no despolarizante, atracurio, becuronio, etcétera, pues debemos considerar, ¿no?, la administración de neostigmina, en este caso, para revertir el bloqueo muscular si es que todavía continúa presente. Y, por supuesto, si tenemos la suerte de contar con una estación de anestesia con estos modos ventilatorios más avanzados, sincronizados, asistidos de soporte, pues por supuesto podemos servirnos de ellos y utilizarlos para destetar a nuestro paciente del ventilador. Y por mi parte nada más, espero de nuevo que la charla no haya resultado demasiado intensa, son muchos conceptos, pero bueno, si algo no ha quedado claro, por supuesto quedo a vuestra entera disposición ahora, tanto en el turno de preguntas como por supuesto ahí os dejo mi correo electrónico a través del cual me podéis contactar para pedirme cualquier información, referencias de las que he comentado, por supuesto quedo como digo a vuestra disposición. Pues muchas gracias, doctora Virginia. Muy interesante la plática, muchas felicidades. De hecho, tienes bastantes felicitaciones por la charla. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Sí me escuchas, Virginia? Sí, escucho. Perfecto, ok. Preguntan, ¿qué ocurre si existe una presión por arriba de 15? Yo no sé si se refiere un poco al diferencial. Sí. Supongo que la pregunta se refiere al diferencial de presión inspiratoria, ¿no? Así. Entiendo. Yo ¿Qué me ocurre imagino. cuando, pues, como comentaba antes, en perros también en perros también se puede extrapolar esto, ¿no? Pero sobre todo en medicina humana hay estudios realizados tanto en pacientes con pulmones sanos como en pacientes con un compromiso respiratorio, con distrés, con algún tipo de enfermedad pulmonar, que se ha relacionado directamente
que cuando el diferencial de presión, ese driving pressure, supera los 15 centímetros de agua, está relacionado y se asocia con el aumento de la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias. Entonces, básicamente, pues es lo que ocurre. Por tanto, aunque sea incluso, o sea, yo por supuesto, porque esta charla no está dirigida a hablar de la ventilación mecánica en pacientes con pulmones sanos, pero también es perfectamente extrapolable a pacientes a perros, ¿no? con distrés, en los que tampoco se recomienda, o sea, en ningún caso se recomienda aumentar ese diferencial por encima de 15. Muy bien. No Bueno, sé si he contestado la pregunta. sí. Perfecto. Bueno, creo que esta también la mencionaste durante la charla, pero también hacen la pregunta que si no se puede programar pausa inspiratoria cuando está en modo ventilatorio por presión. Que si no se puede. En ventilación controlada por... Es una muy buena pregunta porque muchas veces, de hecho, surge la duda, pero en principio no, en ventilación controlada por presión, el ventilador no nos da la posibilidad de programar una pausa inspiratoria. Ok. Nosotros, perdona José Antonio, es Sí, verdad que la podríamos programar sin programarla. Yo sé que hay compañeros que, por supuesto, no les permiten programar la pausa inspiratoria al ventilador cuando ventilan por presión, pero sé que hay compañeros que lo que hacen es que para simular, ¿no?, ese periodo de pausa inspiratoria, lo que hacen es programar un tiempo inspiratorio un poquito más largo que haga que al final haya una fase de flujo cero ahí entre el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio que simulan esa pausa, pero yo personalmente no lo hago porque creo que en ventilación controlada por presión, si programo ese flujo, o sea, si yo programo un tiempo inspiratorio más largo, creo que es innecesario, ¿no? Estoy aplicando presión positiva un tiempo más largo del necesario y puedo, digamos, tener mayor repercusión quizás sobre el sistema hemodinámico, presión arterial y demás. Además, de hecho, por el propio principio de la ventilación controlada por presión, para mantener presión, para mantener esa presión inspiratoria que nosotros hemos programado, es necesario cierto flujo. Por tanto, siempre tendré que estar en la parte de flujo. Si ya no estoy, es porque quizá estoy prolongando innecesariamente ese tiempo inspiratorio. Pero contestando a la pregunta del compañero, que me alegro que me la haga, no se puede programar en ventilación controlada por presión una pausa inspiratoria. Y en ventilación controlada por volumen hay muchos ventiladores, sobre todo los ventiladores más básicos de veterinaria, que tampoco es posible. Esto suele ser pues, en ventiladores más modernos o en estaciones de anestesia pues, más complejas y más completas. Muy bien. También preguntan cuando se está haciendo ventilación por volumen, ¿qué significa cuando nos marca presión sostenida? Presión sostenida. Si puede el compañero que lo haya escrito quizá darnos algo más de información, porque presión sostenida yo no lo he visto nunca en las estaciones de anestesia con las que yo he trabajado. A veces presión limitada, pero presión sostenida no sé a qué se refiere. A lo mejor es una denominación concreta del ventilador, del equipo con el que esté trabajando él o ella. Entonces, si puede dar un poquito más de información, porque yo ahora mismo pues no le puedo, la verdad es que no sé si José Antonio me puedes echar una mano con esto, si tenéis algún ventilador parecido que dé esa alarma. Es que yo ahora mismo no la conozco, tendría que Yo ver no sé quizá las si hay un especificaciones. problema, sí, tendría que aclarar un poco ahí la pregunta, pero no sé si tenga que ver, me viene un poco, a lo mejor algún tipo de alarma, no lo sé si hay alguna configuración ahí incorrecta de la alarma. Sí, yo quizá eso, revisaría en el manual del ventilador o de la estación de anestesia con la que cuente pues las especificaciones de las alarmas y quizá mire ahí. No me atrevo a dar una respuesta puesto que no sé con qué ventilador trabaja y tampoco quiero dar, porque muchas veces eso depende del modelo de ventilador con el que estés trabajando, el que denominen a una alarma, a lo mejor es la misma que a mí me da que lo denomina de otra forma. Entonces, por si acaso, prefiero ser cauta y siento no poder ayudarla ahora mismo. Muy bien. También preguntan, ¿qué tipo de ventilación recomendarías en pacientes sometidos a cirugía de tórax?
Bien, pues muchísimas gracias por esta pregunta, porque realmente, pues bueno, pues la cirugía torácica es una de las principales indicaciones, ¿no? Como hemos visto, de la ventilación mecánica, y las implicaciones ventilatorias que tiene cada uno de, pues bueno, de todos los problemas, tanto pulmonares como extrapulmonares, de los pacientes que se someten a este tipo de cirugías, pues por supuesto, pues bueno, pues hay que valorarlas, ¿no? Eh, Muchas veces depende como digo, del procedimiento específico al que se someta el paciente. No es lo mismo una reparación de una hernia diafragmática crónica, no es lo mismo un timoma, no es lo mismo, ¿no? Pero en general, en cirugía torácica, se recomienda utilizar lo que se denominan las estrategias de ventilación pulmonar protectora. Estas estrategias de protección pulmonar incluyen, por un lado, el empleo de fracciones inspiradas de oxígeno limitadas por debajo del 60%, puesto que en la cirugía torácica, como ya hemos comentado, la apertura de la cavidad torácica, al final, bueno, por un lado, va a hacer, ¿no?, que perdamos o que el paciente pierda esa presión negativa fisiológica intratorácica, pero además muchas veces en cirugía torácica, por el propio procedimiento, es necesario aislar algún lóbulo pulmonar, aislar cierta parte del pulmón, y todo eso al final va a conllevar o va a conducir al desarrollo de atelectasias. Por tanto, pues se recomienda limitar, en primer lugar, la fracción inspirada de oxígeno para intentar contribuir menos a ese desarrollo de atelectasias, en este caso por reabsorción del oxígeno. Además, se recomienda utilizar bueno, pues, volúmenes corrientes de 6-10 mililitros por kilo. Ya no me meto en ventilación unipulmonar, porque ahí habría, por supuesto, que reducir el volumen corriente a la mitad. Se recomienda siempre, bueno, pues limitar la presión inspiratoria, trabajar con frecuencias respiratorias, pues bueno, ajustadas a mantener la normocapnia. Por otro lado, se recomiendan, ¿no?, estas estrategias de abrir el pulmón, ¿no?, y mantenerlo abierto, estas maniobras de reclutamiento alveolar y PIP, aunque hay ciertos procedimientos, ciertos tipos de cirugía torácica en la que estas maniobras de reclutamiento y el uso de PIP estaría contraindicado. Por ejemplo, en aquellas situaciones en las que haya un colapso crónico generalizado del pulmón, como pueda ser una hernia diafragmática crónica, o un tumor, un tumor, un absceso que esté colapsando de forma crónica esa parte del pulmón. En este caso, por el riesgo de edema pulmonar agudo, por la expansión de todo ese tejido pulmonar colapsado, ¿no?, pues se recomienda que la expansión sea gradual y, por tanto, se recomienda que no se apliquen estas maniobras de reclutamiento. Y dicho esto, en cuanto al modo de ventilación, que no me he olvidado que esa era la pregunta, como digo, depende. Normalmente, pues bueno, como digo, se recomendaría, o las recomendaciones actuales recomiendan programar el ventilador por presión, porque muchas veces, sobre todo cuando el problema es pulmonar, está en el parénquima pulmonar del paciente, muchas veces nos cuesta estimar el volumen corriente, el volumen de pulmón sano con el que contamos en ese paciente. Y por tanto, el suministrar un volumen corriente, pues bueno, podrías suministrar un volumen corriente bajo, pero quizá para directamente quitarte o evitar, ¿no?, la posibilidad de que puedas suministrar un volumen corriente excesivo que vaya digamos, a dañar el pulmón del paciente, pues directamente pues se recomendarían los modos controlados por presión, en los que vamos a programar una presión inspiratoria y digamos que se disminuye ese riesgo de volutrauma y barotrauma. No sé si he contestado a la pregunta, quizá me he extendido un poquito, pero bueno, también he aprovechado, porque bueno, también me gustaría haberlo comentado, ¿no?, el uso de esas estrategias de protección pulmonar que se recomiendan tanto en cirugía torácica y también en cirugía laparoscópica, que ese es el otro tipo de cirugía en la que hay una mayor tendencia a la formación de atelectasias. También preguntan, ¿cómo sé cuándo tengo que hacer una maniobra de reclutamiento alveolar y si un paciente al terminar la cirugía es capaz de recuperarse de manera espontánea una vez terminado el procedimiento? Bien, en cuanto a la primera pregunta de cuándo realizar una maniobra de reclutamiento alveolar, realmente, pues bueno, muchas veces nos guiamos por la distensibilidad, ¿no? Asumimos
que la distensibilidad, el valor de distensibilidad es un indicador indirecto que en ausencia de un TAC, de una tomografía computarizada, pues bueno, nos va a estar relacionado con atelectasias, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el paciente que la distensibilidad, aunque si bien es verdad que hemos dicho que no, ahora mismo no tenemos un rango de referencia normal, pero si claramente vemos que la distensibilidad está disminuida, pues quizás sería una indicación de realizar esa maniobra de reclutamiento. Por supuesto, teniendo en cuenta que no sea una situación en la que la maniobra de reclutamiento esté contraindicada, por supuesto que el plan anestésico del paciente sea el adecuado, que su situación hemodinámica sea la adecuada, pero bueno, pues podríamos decir que podría ser una indicación. En otras ocasiones por hipoxemia y lo que, bueno, ahora cada vez más algunos compañeros realizan lo que se denomina el AIR test, que consiste en disminuir la fracción inspirada de oxígeno al 21% y ver si el paciente desatura o no. Si disminuye la saturación de oxígeno de la hemoglobina, medida por el pulsoxímetro, por debajo del 94-95%. Entonces, si desatura, pues ven una clara indicación de realizar esa maniobra de reclutamiento. En cualquier caso, en cuanto a las maniobras de reclutamiento, yo no las recomendaría, en base a los resultados de los estudios que hay publicados ahora mismo en perros sanos, creo que no estarían indicadas de forma rutinaria en todos los pacientes. Y ya uniéndolo con la segunda pregunta que realizaba, en cuanto a si un paciente es capaz de recuperarse, ¿no? Después de recuperar, ¿no? Supongo que se refiere a esas atelectasias y demás, realmente es que a día de hoy no tenemos evidencia de que la formación de atelectasias en el perro luego tenga al final una repercusión en el periodo posoperatorio. No sabemos si el hecho de permitir esas atelectasias o de no tratarlas, ¿no? Durante la anestesia, pues probablemente en perros sanos, en perros que no tengan un problema de intercambio gaseoso, en perros pues eso, con pulmones sanos, probablemente, como insisto en que no hay ningún estudio publicado en la especie canina que nos lo diga a día de hoy, pero pues probablemente pues perras sometidas a una veristerectomía o un perro sometido a una cirugía ortopédica, pues probablemente la formación de atelectasias que puedan tener, pues quizá pues sea, digamos que luego la recuperen bien. Pero como digo, faltan estudios que evalúen un poco esto, porque en medicina humana sí que se ha demostrado que las atelectasias pueden, pues bueno, pues la formación y el permitir esas atelectasias durante la anestesia pueden disminuir la oxigenación arterial posoperatoria, pueden incrementar la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias y esas atelectasias pueden persistir hasta 24-48 horas. Pero, pues bueno, perros ahora mismo no lo sabemos. También dependerá del tipo de paciente. No es lo mismo un paciente obeso, un paciente sometido a una cirugía torácica, laparoscópica. Y queda un mundo amplio de estudiar, ¿no? No sé si he contestado adecuadamente a la pregunta. Si no... También preguntan por el Facebook, sobre todo en los pacientes con problemas renales, si la ventilación mecánica puede afectar la tasa de filtración glomerular y qué pasaría con ese tipo de pacientes cuando se hace reclutamiento alveolar. Bien, como hemos comentado, muchas gracias por la pregunta. Como hemos comentado, la ventilación mecánica, no teniendo por qué ya realizar una maniobra de reclutamiento alveolar, sino simplemente una ventilación mecánica básica, convencional, ya va a tener su repercusión hemodinámica. Muchas veces vemos que por el simple hecho de encender el ventilador y de aplicar una ventilación mecánica, pues vemos que puede descender un poquito la presión arterial y demás. Entonces, en un paciente con una enfermedad renal en el cual, cualquier situación durante la anestesia que produzca vasodilatación, hipotensión, pues pueda comprometer aún más su enfermedad renal, por supuesto, si hay que aplicar ventilación mecánica porque el paciente no ventila, pues bueno, se hará una ventilación mecánica, digamos, conservadora, es decir, pues aplicando, pero esto realmente es extrapolable a todos los pacientes, ¿no? Aplicando volúmenes corrientes y presiones inspiratorias adecuados, y si vemos repercusión hemodinámica, por supuesto nos podemos ayudar de un soporte hemodinámico con inotropos positivos, vasopresores, etcétera, etcétera. En el caso de las maniobras de reclutamiento alveolar,
Los estudios que hay en medicina humana no es una contraindicación clara de las maniobras de reclutamiento alveolar, pero es que sin duda cuando se realiza una maniobra de reclutamiento alveolar, e insisto, aunque venga precedida de un bolo de fluidos y aun siendo un paciente sano, aun siendo un paciente joven y aun siendo una maniobra progresiva en la que teóricamente vamos dando más tiempo al sistema, ¿no?, hemodinámico, ¿no?, del paciente a adaptarse a esos niveles de presión tan altos, muchas veces, como digo, hasta el 40% de los perros, esto ya está publicado, pueden hipotensarse de forma bastante marcada. Ahora mismo no hay ningún estudio que haya evaluado el efecto de las maniobras de reclutamiento alveolar en pacientes con enfermedad renal, pero por supuesto, pues bueno, pues deberíamos, pues de nuevo, ¿no?, vuelvo a repetir, monitorizar esa presión arterial de forma invasiva y si es posible, pues bueno, no realizarla. Yo, bueno, sería bastante cauta, ¿no?, por las hipotensiones que vemos cuando realizamos una maniobra de reclutamiento alveolar que sin duda pues a ese paciente renal pues no es lo que mejor le viene, ¿no? Bien, también preguntan que algunos ventiladores traen algún modo que se llama sight o suspiro. ¿Qué es y para qué se utiliza? Es los, bueno, en función del tipo de ventilador podemos encontrar diferentes modos ventilatorios, como bien comentáis, y uno de ellos es el que se denomina suspiro. Yo personalmente no tengo experiencia con este modo ventilatorio, por tanto no puedo hablar de mi experiencia, pero no sé si tú, José Antonio, tienes más información, yo no lo conozco. Bueno, lo conozco, o sea, lo conozco, he oído hablar de él, pero no tengo experiencia en él, entonces, pues bueno, preferiría quizá no lanzarme a contestar, más que nada por no dar una información errónea. Claro. Y bueno, ya por último, ¿cuándo recomiendas utilizar bloqueantes neuromusculares? Y si recomiendas más utilizar no despolarizantes o despolarizantes. Vale. Muchas gracias por la pregunta. El tema de los bloqueantes neuromusculares, pues bueno, por la duración limitada de la charla, pues bueno, tampoco lo he incluido porque nos daría directamente hablar otra charla entera, ¿no?, de bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares, pues los recomendaría en primer lugar en cirugías, bueno, sus indicaciones tradicionales son cirugía intraocular, sobre todo, ¿no?, en cataratas, cristalino, donde necesitamos un centrado del globo ocular. También cirugías neurológicas, en los cuales necesitamos una mayor precisión, ¿no?, y que el animal no se mueva en absoluto. También hay compañeros que creo que la utilizan siempre en cirugía torácica, que también podría ser otra indicación. Y así a priori, digamos que creo que son las indicaciones que a priori veo más, bueno, pues más importantes. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo recomendaría el uso de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes de tipo atracurio, becuronio, rocuronio, porque los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, que el típico, ¿no?, es la succinilcolina, perdón, que es esta doble molécula, ¿no?, de acetilcolina, lo que hace, sus desventajas y por los cuales yo no lo utilizaría es porque no se puede redosificar y no se puede revertir, mientras que los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes se pueden redosificar. De hecho, no solo los podemos administrar en bolos, sino que lo podemos mantener en infusión continua y además se pueden revertir, ¿no?, con neostigmina, hidrofonio o bueno, ¿no?, que es tan caro, el sugammadés. Entonces, por esas dos razones, yo creo que los otros son dan mucho más margen, entonces, pues digamos que son los que recomendaría y los que yo creo que se vienen utilizando también en nuestro ámbito, ¿no? Además, la succinilcolina, los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, también producen esa contracción inicial que bueno, pues que tampoco nos favorece en nada y bueno, pues digamos que esas son las 2-3 principales razones por las que recomendaría el uso de los no despolarizantes. Muy bien, pues muy interesante la plática. Ojalá podamos tener de nuevo tu, tu apoyo, tu presencia para este tema. A mí me hubiera gustado también un poco
tocar la parte de los modos asistidos. Creo que luego también hay muchas dudas. Pero bueno, habrá tiempo y si nos lo permites, ojalá pues aquí te comprometo un poco para que podamos tener una sesión más adelante. Encantada Eh, de hacerlo. Pues muchas gracias otra vez, Virginia. Agradezco mucho tu buena disposición. Te felicito, muy interesante la plática. Agradezco a todos su presencia. Les recuerdo que el próximo sábado tenemos la última charla de este ciclo de conferencias del Colegio Mexicano, que es otra vez con el doctor Jaime Vizcasillas, con bloqueos y analgesia de la cabeza. Pues muchas gracias de nuevo. Buenas tardes allá en España, Virginia. Buenos días. Bueno, buenos días, sí, todavía buenos días, ¿no? Todavía, Ahí en todavía México por y acá. en América. Y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, José Antonio. Un Cuídense, saludo. sí, cuídense mucho.